maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y luego le expresa los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero todavía le reafirma, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía, que dice, muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No solamente dijo el que tiene, sino el que confía. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar, que dice, un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, dice la Escritura, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué dice? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. Padre, te doy gracias. Te ruego, Dios, que te glorifiques, que el consejo de tu palabra pueda llenar el corazón, pero también nos dé el indicio, el propósito, lo que tú has destinado. Que este día tu nombre se glorifique a través de tu palabra, Señor, y solamente pone el carbón encendido en la boca de este siervo. Que glorifiques, Dios, conforme a tu propósito eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Déjame que termine David primero para que podamos comenzar, hermano. Cuando vamos a las Escrituras, la historia que hemos leído tiene algo en particular para nuestros días, hermanos. Algo en el cual nosotros tenemos que pensar o tenemos que meditar. Sobre todo pensar en un joven que, pues, la Escritura dice que tenía una posición elevada, era un hombre rico, un hombre que tenía posesiones, que tenía riquezas. Y este joven, hermano, de una otra manera, al ver que Jesús ya termina el proceso donde se había encontrado, a donde él iba de una región hacia otra y ya iba a tomar el camino, de repente, hermano, tomó una decisión de levantarse e ir corriendo antes de que se alejara, e hinca la rodilla, dice la Escritura, o le hace reverencia, o es una muestra de tratar de captar la atención para que Jesús se detenga. Y la Escritura nos enseña que de repente, hermano, al detenerse Jesús, al inclinarse el joven delante de él, en el versículo 17, dice que le hace una pregunta, así como cuando de repente alguien lo agarra de sorpresa y suelta una pregunta, y de repente le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiero que desde ahí partamos, hermano, porque vamos a considerar algunas cosas que el joven pretendía. Como algunos de nosotros a veces pretendemos alcanzar algunas cosas, pero a veces no lo estamos haciendo de acuerdo al valor que se le dan las cosas. Y normalmente, hermano, cuando vemos la escena, el joven llama la atención de Jesús
le llama la atención en cierta manera porque la señal que hace de reverencia o la forma en que intenta captar la atención de Jesús es propicia porque, ¿cómo le puedo decir? No tan fácilmente, teniendo una posición elevada o teniendo la cuestión de hablar de que tenía riquezas, este joven podía mostrar un mayor interés en lo que quería. Como cuando de repente hay una persona importante y alguien quiere captar la atención. Hace unos días escuchaba a los jóvenes que estaban en el puerto que están teniendo trabajo que el gobierno les ha dado. Y muchos pretenden, hermano, pues ocupar o tener, hermano, un beneficio de lo que se les da o los apoyos que reciben. Pero ahí en donde yo trabajo se pararon varios y oía unos que decían, si yo puedo alcanzar algo más, lo voy a intentar. No quiero ser solamente un simple empleado que se le ha dado una oportunidad, sino pues quiero ver qué puedo lograr, qué puedo hacer. No importa lo que tenga que hacer, pero lo quiero obtener. Y a veces, hermano, nosotros nos ponemos a meditar en la reflexión de la palabra, porque a veces leemos los evangelios, leemos la historia del joven, listo. No sé qué me puede enseñar a mí esta historia del joven rico, porque puede decir, pues está hablando de alguien que no quiso dejarlo todo para poder seguir a Jesús, y bueno, pero a mí que me enseña la historia. Aparte, pues ya le da avanzado, ya no soy tan joven como para que este mensaje me pueda hacer algo a mí, o pueda causar un efecto. Hace días atrás ahí me inquietó, hermano, las palabritas que le voy a mencionar, sobre todo por la manera que el joven intenta acercarse a Jesús. No sé de qué manera, hermano, usted durante estos días, o no sé si ha tenido usted la inquietud de doblar la rodilla y de permitirle a Dios que hable a su vida. No es que usted le hable a Él, sino que Él le hable a usted, y que cuando le hable y pueda mostrar lo que Él pretende con usted. El joven quería y tenía una pretensión, hermano. El joven tenía una intención más allá de lo normal. Había algo en lo que él ponía o estaba poniendo la mirada. Ya tal vez, hermano, había logrado tener toda la riqueza que necesitaba y tal vez tenía una estabilidad de tal manera que ya no se podía preocupar. Pero el hombre, al ver al maestro, al ver a Jesús, porque él no lo toma como más que un maestro, porque dice la escritura que él le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero nos damos cuenta, hermano, que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Él mismo, hermano, le da una respuesta. Jesús le dice al joven, ¿por qué tú me llamas bueno? Y Jesús también le da la respuesta. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Amén. Ninguno que dice es bueno, sino solo uno. Y en este caso, le dice, el único bueno que puedes encontrar en toda la tierra es Dios. Ahora, quiero que vea esto. El joven no entendió que lo ubicaron en el momento en que pregunta. Jesús lo corrige al decirle, mira, tú me estás llamando a mí bueno sin saber quién soy yo. A él lo está llamando como un maestro, como al ver que la gente va caminando detrás de él, tiene discípulos, por la lógica, el joven sabía que era un rabino, un maestro, que tenía a unos seguidores a quienes les estaba enseñando. Y al joven se le hizo propicio decirle, maestro, bueno. Jesús le contesta, mi hermano, dándole una respuesta al mostrarle, hermano, que el mismo joven trató de entender lo que le voy a mencionar, hermano, pero que tristemente, hermano, a veces nosotros nos cuesta trabajo comprender. ¿Qué concepto definido de Jesús tiene usted en su vida? Se lo vuelvo a repetir. El joven trató de tener un concepto
no solamente deduciendo quién era el maestro, sino define que Jesús es bueno. Nada más él está definiendo, es un maestro que ha sanado, que ha levantado, que ha hecho que el ciego vea, que el leproso se les ha quitado la lepra, que al paralítico lo ha levantado, que ha sanado, que ha hecho aquí, que ha hecho allá, y lo consideró como algo bueno. Pero no lo consideró, mi hermano, como parte de las maravillas de Dios, obrando en la tierra bajo su poder y por el poder del Espíritu Santo. El joven tenía un valor, hermano, a las cosas terrenales, que lo que él observa al ver lo que hace Jesús lo toma como algo normal, como algo bueno, como cuando usted va al doctor y le da una receta médica, se toma las cosas y luego dice, wow, ya me siento mejor, es muy buen médico, hasta lo recomendamos y lo consideramos como algo bueno. Este hombre creyó que Jesús era tan bueno que al grado que él lo define así, como alguien que hace las cosas y que merece, mi hermano, de cierta manera un respeto como un maestro. Pretendió, mi hermano, sin saber que el que estaba delante de él, que a quien le había hecho la pregunta, él estaba como el Verbo encarnado. Él era el Hijo de Dios. Él era Jesús el Salvador. Era al quien Juan el Bautista le había preparado el camino para presentar el reino de los cielos. Él no sabía que con quien estaba hablando, mi hermano, no era cualquier persona, sino que era el mismo Jesús, a quien él, de una u otra manera, más adelante lo iba a confrontar. Yo quiero llevarlo a esto. Pensamos que Dios es bueno, porque a veces vemos que Dios nos da todas las cosas que le pedimos, y que porque Él nos las otorga, decimos, oh, Dios en cierta manera me muestra su misericordia porque es bueno, porque me ayuda, porque me bendice, porque me sostiene, porque me da. Y tenemos un concepto, y esa es la forma en que oramos. A veces oramos a Dios, le pedimos a Dios, le rogamos a Dios, esperando que muestre lo bueno que es. Porque ya tenemos ese concepto. Yo le oro a Dios porque sé que me responde. Si yo le digo a Dios, entra en mis planes, Dios entra en mis planes. Pero a veces Dios entra en sus planes no porque esté de acuerdo en esos planes, sino porque muchas veces, hermano, nos tiene que enseñar que en el camino que vamos a tomar o decidir, usted dice, Dios entra en mis planes, y Dios dice, sí, voy a entrar en tus planes, pero en lo que tú vas a hacer, yo te voy a enseñar que los planes que estás teniendo no son los que yo quiero para ti, pero te muestra lo bueno que es. ¿Sabe por qué le muestra lo bueno que es? Porque le deja libre albedrío a usted. Jesús bien pudo haberse parado con la autoridad como cuando reprendió el viento. Se pudo haber parado y le haber dicho, mira joven, estás mal. Tú no sabes con quién estás hablando. Tú no sabes quién es el que está delante de ti. Tú no sabes que alguien me bautizó. Tú no sabes que el Espíritu del Señor está sobre mí. Tú no sabes que yo vine a cumplir un propósito. Lo pudo haber corregido al joven, pero le deja el libre albedrío al joven. El concepto que tenía de Jesús. Usted y yo tenemos un concepto, pero todo depende de cómo lo buscamos y de cómo lo conocemos. Se lo vuelvo a repetir, todos tenemos un concepto de quién es Jesús, pero depende de cómo lo busca. Depende de cómo lo conozca en su palabra. Depende también de cuánto se somete usted a Él. Señor, ayúdame por la mañana, sí, Dios te va a ayudar. Te va a permitir porque puede más su palabra, porque Dios ha puesto su palabra, pero no puede aprobar lo que nosotros a veces hacemos, aunque estemos en contra de su palabra. Entonces, como se lo voy a explicar así para pasar y hacerle la misma pregunta, ¿qué concepto usted tiene de Jesús? Joven rico dijo un maestro bueno, lo llamó bueno, lo consideró de esa manera. Pero ahora quiero avanzar a la siguiente cosa importante, al siguiente concepto. Él lo tiene de un concepto, dice que es un maestro bueno, él tiene seguidores, yo veo que les ha ayudado, multiplicó los peces y los panes, les ha dado bendiciones, entonces es bueno lo que él hace. Pero cuando vemos, hermano, que Jesús le responde, miren lo que dice la Escritura. Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, sino
solo uno, y lo vuelve a centrar. Jesús en su infinita misericordia centra el pensamiento del joven y le dice, el único bueno, a lo mejor tú estás pensando terrenalmente que lo que hago es bueno, pero el único bueno por debajo y en medio y arriba es Dios. Lo que hizo Jesús es centrar la mente del joven, ubicarle que el único que a quien él podía acudir o a quien él podía considerar como algo más bueno que lo que tenía en sus riquezas era tomar en cuenta a Dios. Y es ahí, hermano, cuando este joven recibe una respuesta. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué hace Jesús? Lo tiene que ubicar y le tiene que mostrar que erróneamente se está guiando a lo que su naturaleza personal indica. A veces nosotros estamos caminando erróneamente, hermano, porque pensamos, oh, ya me ayudaron, es que adoré a Dios y fue la mano de Dios obrando. A veces nos ayuda, no porque nos trate de ayudar en el sentido de que nos lo merezcamos, sino porque su misericordia a veces está por encima de lo que nosotros esperamos. No sé si me entendió, pero a veces Dios nos ayuda, hermano, no porque nos lo merezcamos, sino porque su misericordia está por encima de todo lo que nosotros a veces necesitamos. ¿Cuántas veces Dios no ayudó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas veces Dios no usted ve librándole de una forma u otra cuando eran rebeldes, eran obedecer y mi hermano murmuraban, criticaban, juzgaban, condenaban y todo, y al final, hermano, Dios les ayudaba todavía? Pero es que Dios, mi hermano, no era un Dios que les había mostrado su justicia. Si Dios hubiera sido justo en el momento en que ellos necesitaban la justicia de Dios, hermano, ¿sabe qué hubiera pasado? Todo el pueblo, mi hermano, tal vez hubiera perecido. Pero ¿qué hizo el Señor? Les dio la oportunidad a los de 20 para arriba a que recapacitaran en todo el trayecto del camino durante 40 años y aún así no lo hicieron. Y al final, el Señor les dejó su propio libre albedrío. Entrarán de 20 para abajo, pero este pueblo, y él dijo, lo dijo muy cierto, este pueblo es duro de cerviz. El joven hermano le está diciendo, tú sabes los mandamientos, y le consideraban 6 mandamientos que se relacionaban, mi hermano, al ámbito del prójimo. ¿Saben por qué? Porque la mente del joven estaba basada en lo que estaba en su naturaleza. Mire, voy a avanzar rápidamente. A veces nosotros estamos enfocados, según el concepto que tenemos de Jesús, a veces estamos enfocados, hermano, en lo que está en nuestro entorno y vivimos lo que está en nuestro entorno, y a veces el Señor solamente nos muestra y nos deja vivir en el entorno en el que estamos. Si uno le preocupa pagar, si uno le preocupa que tiene deuda, si uno le preocupa que tiene que sacar eso adelante, que le preocupa eso, que le preocupa el otro, y mientras en nuestra mente esté en el entorno material, hermano, Jesús agarra al joven y le muestra su entorno y le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Sí, Señor, yo me los sé desde mi juventud, es más, los he guardado desde mi juventud. Le mencionó 6 mandamientos que están todos, mi hermano, apegados a la naturaleza terrenal, pero omitió los que están apegados, hermano, los principales que están apegados a su relación con Dios. Se da cuenta que el joven no se dio cuenta que el Señor le omite los primeros mandamientos que se relacionaban hacia el entorno que era Dios. El joven no tenía en la mente Dios. A veces nosotros, hermanos, no tenemos en la mente a Dios y decimos conocer a Jesús, pero no lo tenemos en la mente. Yo quisiera preguntar, no puedo mencionar nombres, pero ¿qué será de la hermana que está en ese entorno de enfermedad, que está ahí sentada en la silla o que se la pasa en la cama y no sale de ese lugar hacia el otro? ¿Cómo estará en su mente Dios? ¿Cómo será la otra que está comprometida en su trabajo, que no puede dejar esto, que el otro, que la deuda de... ¿En qué entorno estará Jesús? ¿Dónde estará Jesús? Está en el entorno material que manejamos. A veces el esposo que se la pasa trabajando, que no tiene tiempo para venir a la iglesia, que no tiene tiempo para adorar, que no tiene tiempo para leer la Biblia, que no tiene tiempo, mi hermano, para otra manera recordar que Dios está por encima de todas las cosas. A veces, hermano, su mente está enfocada en lo terrenal. Ahora no se diga del joven que pretende ser rico en este mundo, pero que va a ser pobre en el reino de los cielos.
Aquí estaba y ya se fue. Quiere ser rico terrenalmente aquí, pero pobre espiritualmente en el cielo. No me escuchó, no sé si no me entendió. Pobre niño rico, pobre. Qué triste. El joven tenía toda la riqueza, pero no tenía a Dios. Es lo más triste. Todos los mandamientos que le mencionaron le responde bien sencillo el joven. Entonces le responde y le dijo: maestro, vuelve otra vez. Como él está viendo que lo están corrigiendo, lo están enseñando, vuelve a decirle a Jesús: oye, ya Jesús le dijo que el único bueno es Dios. Entonces su pensamiento tenía que enfocarse en lo que Dios quería para con él. Le dice en el mandamiento: vuelve otra vez su mente a lo terrenal. Y le dice: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Es decir, yo estoy enfocado en todo lo que tú me has mencionado terrenalmente. Yo estoy enfocado, prácticamente todo lo he hecho. Todo. Pero está tremendo, hermano, porque Jesús en uno de los evangelios le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le están dando la respuesta a lo que él preguntó al inicio. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero ahí está hablando en plural, no le está hablando en uno solo, sino le está diciendo: guarda los mandamientos. El joven tenía que tener tiempo para reflexionar en los 10 mandamientos. Ahora le quiero preguntar a usted: ¿usted tiene tiempo para reflexionar en lo que Dios quiere de usted? O contestamos rápidamente como joven: oh, todo lo he guardado desde mi juventud. Llegué y alguien me contestó, ahora que hicimos la llamada me contestó y dije: wow, no está en su entorno. Dios dice el Señor, pues no sé, cuestión de ella. Porque no está en nuestro entorno, hermanos. A veces decimos: le estoy orando a Dios, le estoy clamando a Dios, y si Dios no te responde, entonces tienes que dedicarle más tiempo para saber qué es lo que Dios quiere. Pero si no te contesta en un mes, quiere decir que hay algo que no le está pareciendo a Dios. Ya lleva 2 meses y no te contesta. Ya lleva 3 meses y no te contesta. Al no contestar, quiere significar que probablemente el Señor te está escuchando, pero en el tiempo que te está dejando avanzar, te está diciendo: tienes que corregir lo que me estás pidiendo. Yo siempre he dicho que cuando Dios contesta una oración es porque está de acuerdo. Pero si no la contesta porque no está de acuerdo, ni por más que le estés insistiendo. Pero a veces Dios no dejamos insistir. Es como aquel hombre que le dicen: alista tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Pero aquel viene y apela a la soberanía de Dios y le dice: Señor, mira todo lo que yo he hecho por ti. Y se acerca y le dice: ok, va el profeta Isaías, le declara la palabra, va saliendo, ni siquiera iba tan lejos, y de repente le dice al profeta: regrésate, ve y dile, le da la profecía y le alarga 15 años más. Pero, ¿por qué le contesta a Dios una oración así tan rápida? Porque él apeló a Dios. Pero él no se puso a pensar en lo que el Señor le dijo. Él apeló a todo lo que había hecho. Es como el joven que dice: mira todo lo que yo he hecho por el Señor. Sí, pero lo has hecho tú por la gracia de Dios, no eres tú haciéndolo sin Dios. El hombre apeló diciendo: Señor, mira lo que he hecho. Y Dios le contestó porque apeló lo que había hecho, pero porque Dios es el que lo había ayudado a hacer las cosas. Pero ahora, antes de que el profeta regresara, le dijeron: alista tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Acaso el rey se puso a pensar en lo que le dijeron? No, él no quería morir. Anticipadamente el Señor le dio un mensaje. Probablemente ni siquiera lo quiso hacer. Este joven está pidiendo la vida eterna, pero le están diciendo al hombre: mira, guarda los mandamientos. Segunda cosa, el joven tiene un concepto claro de cómo obtener la salvación, pero la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El joven pensó que teniendo la riqueza, teniendo lo que podía él obtener, o había obtenido, hermano, tenía seguro. Lo único que él decía: yo ya tengo una estabilidad aquí, ya nada más lo único que me falta es la vida eterna.
Pero lamentablemente, mi hermano, había algo que él no estaba plenamente convencido, ni siquiera estaba seguro. Pero cuando él le menciona, mi hermano, algo que él tenía que comprender, el joven se cerró en su concepto. Y tristemente, mi hermano, Jesús le responde de esta manera. Y entonces le respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Hacia dónde reanudaba todo su concepto del joven? En sí mismo. En sí mismo. Ahora agarre lo que le voy a decir. Yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo le sirvo a Dios. Y el todo reanuda en uno mismo. Pero qué triste es que el joven dice: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Maestro, no necesito decir lo que tengo que hacer. Yo lo llevo desde mi juventud. Prácticamente es mi pan diario. Pero el maestro le estaba diciendo algo: quiero que te vayas más allá de lo que tú estás haciendo. Yo quiero preguntarle a usted: ¿usted cree que lo que estamos haciendo nos va a ayudar a alcanzar la unidad? Se lo vuelvo a repetir. ¿Usted cree que lo que estamos haciendo nos va a llevar a alcanzar la vida eterna? Simple y sencillamente estamos quebrantando un mandamiento, el más sencillito. En esta semana, ¿cuántos evangelizamos? ¿A cuántos te paraste y le hablaste el plan de salvación a una persona y le dijiste el plan? No tu testimonio o un concepto de lo que crees que es la manera en que se puede salvar, no, sino un mensaje tal y como debe ser. Y a veces no hemos predicado el evangelio porque tenemos un concepto de nosotros. Porque si no trabajamos no comemos, porque si no trabajamos no pagamos deudas, porque si no trabajamos, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos el otro? Porque nuestro concepto está girando como el trompito, hermano, que tienen los niños, y que nada más está jugando en un punto y no deja de girar hasta que no se detenga. A veces Dios nos tiene que detener. El joven no se detiene en un concepto. El joven no se detuvo desde un momento en pensar en Dios, desde que le dijeron que el único bueno era Dios. Él no se detiene en eso. Mire el concepto de sí mismo. Segundo, le dicen los mandamientos, él dice que todos los ha guardado de su juventud. Tampoco se pone a pensar que le mencionaron solamente los terrenales, y no se puso a pensar que no le mencionaron los que iban y implicaban buscar a Dios. Y mire otra cosa del concepto de sí mismo, porque este joven, al responder lo que le están diciendo, no se da cuenta de que tenía que ponerse a reflexionar en sí qué es lo que le faltaba. Que había un momento en el que tenía que darse cuenta de salir de su concepto y que alguien estaba tratando de indicar la forma de alcanzar la vida eterna. Y este joven no presta mayor atención a eso. Él se pudo haber detenido, se pudo haber pensado meditar y debió haber entendido que el que estaba hablando con él era la misma persona que habló con la mujer samaritana. Y voy casi terminando. La mujer samaritana sí entendió el mensaje. Vean la diferencia entre un joven y una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Vean la diferencia entre un joven que está centrado en sí mismo, el que está centrado en que puede hacer las cosas. Y esto lo voy a aplicar a los hermanos que están centrados en su enfermedad, que están centrados en sus logros, que están centrados en sus deudas, que están centrados en lo que quieren tener, que están centrados en todas las cosas que están en su entorno, pero que ha dejado de pensar en lo que Dios puede hacer. La mujer, cuando se encuentra con Jesús, viene cargando un cántaro, se acerca al pozo de Jacob, va a sacar agua, y cuando llega ahí, alguien le llama la atención, alguien le capta la atención a la mujer: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: ¿tú cómo me pides a mí agua de beber si entre samaritanos y judíos no nos llevamos? Pero si tú entendieras, ahí le dice que si tú entendieras que el que te está pidiendo agua, no solamente le darías de beber, sino del agua que de él te dará, de esa agua
regalo que te va a dar no solamente va a ser una fuente que salte para vida eterna. Lo que Jesús le está diciendo a la mujer es que yo puedo saciar la sed, yo puedo suplir tu necesidad, yo puedo ayudarte en el entorno en el que estás, yo puedo hacer que salgas de la circunstancia de entre los 5 maridos que has pretendido tener, pero ninguno de ellos te ha llenado la felicidad que tú quieres tener. Su entorno de la mujer era buscar felicidad, estabilidad, era tratar de tener un hogar, era tratar de tener también, mi hermano, un hogar bien definido, pero los 5 no habían podido llenar esa estabilidad. Pero Jesús le está diciendo a esta mujer lo que ella necesitaba. Lo mismo necesitaba el joven, lo mismo necesitaba la mujer, pero la mujer sí lo entendió. La mujer sí captó el mensaje de salvación y el joven no lo captó. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes de hoy en día, mi hermano, no están tan apercibidos de quién es Jesús en su vida. Ellos piensan que no es un momento de emoción, mucha música, un orador que nada más les sensibiliza, pero que no los lleva, mi hermano, al arrepentimiento. Eso no es lo que el Señor quiere para con nosotros. La manera en que control de la mujer samaritana hizo que corriera fuera y avisara. Es más, hasta el cántaro se le olvidó. Hermano, cuando tú te mueras, hasta el cántaro se te va a olvidar. Cante lo que le estoy diciendo. La mujer deja el cántaro, sale corriendo y le va a decir: ¡Hey, he encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo! Me ha dicho todo lo que yo soy, me ha dicho todo lo que he vivido. ¿Será que es el Mesías? La mujer ya estaba anunciando el mensaje. El joven rico no hizo eso. La mujer llenó la expectativa a Jesús en su corazón, que la llevó, mi hermano, a expresar lo que necesitaba, y se dio cuenta que Jesús podía suplir su necesidad, y pareciera que en el joven rico todo lo tenía, mi hermano, pero a la verdad, lamentablemente, no tenía la esperanza de vida eterna. Y la mujer la encontró. Cuando usted se da cuenta, la consideración y la comparación entre la mujer y el joven, nos pudiéramos poner a pensar: ¿por qué no decidió el joven la vida eterna? Voy a concluir. Entonces, dice Marcos en el capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús, mire, esto es lo más tremendo que le voy a decir esta mañana. Tome las palabras. En tercer lugar, dice la Escritura: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Hay 2 conceptos que le mencioné primero. El primer concepto que menciona es la forma en que el joven tenía el conocimiento de quién era Jesús. Él era un maestro bueno. El segundo, el concepto que él pretendía de cómo obtener la salvación, pero sin pagar un precio. La mujer dejó el cántaro, pero el joven no dejó eso. ¿Te das cuenta? La mujer dejó un cántaro, algo útil, algo que le servía para llevar el agua del pozo a casa. Y el joven no se atrevió a dejar sus riquezas, porque su concepto todo redundaba en su propia persona. Y la mujer dejó de pensar en su propia persona y se dio cuenta que alguien se interesaba en ella y que quería otorgarle la bendición de la vida eterna. Pero voy a cerrar con esto. Mire, es tremendo lo que Jesús hace. Entonces, dice la Escritura, Jesús, voy a cerrar. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Vea la palabra mirándole y vea la palabra le amó. Esto es tremendo, hermano, porque Jesús empieza a tener un concepto del joven. Jesús empieza a tener un concepto del joven. No es ahora el joven teniendo un concepto de quién era Jesús, sino es Jesús ahora teniendo un concepto del joven. Estoy terminando. Mirándole. Esta palabra, esta expresión, es observar detalladamente. Es observar, mi hermano, lo más íntimo. Es pensar qué es lo que necesitaba, por qué se había acercado y por qué razón se necesitaba atenderlo. ¿Qué había en él?
¿Qué había en el corazón del joven? ¿Por qué se había acercado? Solo para pretender, solo por una forma, mi hermano, de conocer. Pero tal vez él no se dio cuenta de que Jesús lo estaba mirando de una manera muy diferente. Sabe que Jesús a usted y a mí nos mira de una manera diferente, la forma en que nosotros vivimos todos los días, que usted corre de aquí para allá, que se levanta, que no le da tiempo ni para por un momentito detenerse y saber cómo la mira Dios, porque a veces nosotros pensamos que es así, que Dios nos tiene misericordia, nada más, pero a veces hay que detenerse, hay que pensar, hay que por un momento saber por qué me mira Dios, qué mira de mí, desde que yo salgo de mi casa, o desde que me levanto, desde que me tomo una taza de café, o desde que yo me caminando al trabajo, o de que voy a la escuela, o cuando me subo a la unidad que me va a transportar. ¿Qué va pensando Jesús de mí? De que llevas en tu mente, me voy a esforzar a trabajar, voy a hacer horas extras, voy a pagar, voy a estirar el dinero de esta manera, o voy a hacer aquí, o voy a hacer allá, y de repente el Señor va observando, va mirando, va tomando en cuenta lo que tú piensas, y de repente, mi hermano, en todo eso no nos damos cuenta que ni siquiera tuvimos tiempo de mirar a Jesús. Ni siquiera tiene tiempo de mirar a Jesús. Había ahí en mi trabajo, hay unos vídeos que miran hacia adentro, una forma que lo hicieron. Hace tiempo atrás, estaba otra persona que trabajaba con nosotros. Llegó una niñita con su mamá. La niña se paró en el vidrio y se empezó a arreglar y se hacía así, se modelaba, pero no se había puesto a pensar que allá adentro lo estaban viendo dos personas. Cuando yo volteé para ver qué estaban mirando, porque vi que se pusieron atentos a ver qué estaba pasando. Estaba hacia el fondo, cuando volteó lo vi a los dos señores mirando, vi que se reían. Es que me les quedó mirando y les hice señas y ya me hicieron. Estaban viendo a la niñita así, tratando de arreglarse y mirando, sino hasta que fue descubierto que la estaban viendo. La niña corrió y se metió así entre los brazos de la mamá. Nada más su mamá así, se volvió a esconder. Y la niña entendió que había sido observada. Elías corrió a una cueva. Elías se fue a meter ahí por una amenaza. El Señor lo encuentra en la cueva y le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Él le vuelve a hacer la pregunta a usted: ¿tú no te has dado cuenta que yo te he mirado? ¿Tú no te has dado cuenta que en tu diario vivir puedes para ir para abajo, para ir para acá, resolviendo un montonal de asuntos? Pero en todo lo que tú estás haciendo, yo estoy como el que vio a joven rico. Yo te estoy mirando. Mira, a veces tratando de hacer las cosas a tu propia manera, expensas de tu fuerza y de los que te ayudan. Tienes un concepto de que a lo mejor nada más te voy a ayudar, pero no tienes un concepto de que me tienes que seguir. Se le quedó mirando al joven. Y la segunda palabra es una palabra en griego, es una que significa un amor más allá de la razón. Le amó, dice la Escritura. Esta expresión va más arriba de la razón humana, va más allá del concepto que tenía de sí mismo. Al amarlo, Jesús le está mostrando, y el único evangelista, porque es el único. Marcos tomó en cuenta esto, y me sorprende que Lucas no lo hizo, ni Mateo tampoco lo hizo. El hombre llamado Marcos, el apóstol, el que siguió a Jesús, el rudo, el que estaba siempre pescando, el que estaba atado, mi hermano, a las redes de pescar, atado y curtido del sol y de la sal del mar, de repente escribe en su evangelio y dice: Jesús se le quedó mirando y Jesús lo amó. Es algo que debemos de ponerle atención. Esto es sorprendente, de que un hombre rudo, un hombre que tal vez no tenía el mismo conocimiento de Lucas, que no tenía ni siquiera el conocimiento de Mateo, el recaudador de impuestos, el que tenía el valor, que tenía el dinero, mi hermano, no se pone a pensar lo que piensa el evangelista Marcos, y ya le está diciendo: Jesús se detuvo. Por un momento pensó en el joven, por un momento estaba viendo la condenación eterna del joven, por un momento
mostrando mi amor. ¿Por qué? Porque Jesús se detiene para escucharlo. Se detuvo para escuchar al joven. El joven no vio eso. Él no vio el tiempo que se le escapaba de las manos. Si usted no observa el tiempo que ya se le escapó de las manos, ya no lo va a regresar atrás. Le estamos dando más valor a otras cosas que al tiempo. Le estamos dando más valor a lo que somos nosotros, al concepto que creemos que Jesús tiene que ser por nosotros. Pero debemos de pensar lo que Él piensa de lo que nosotros somos. Vea la respuesta de Jesús. Después de mirarlo, después de amarlo, le dijo: una cosa te hace falta. Tremenda respuesta que recibe el joven. Pero es que todo lo he guardado de mi juventud, no me va a faltar nada. Jesús le responde así sencillo, hermano, sencillito. Pide, Padre, que Dios olvide si le está dando razones al Hijo. Responde así como respondió Jesús. Una palabra bien sencilla. Una cosa que hace falta. No sé si Jesús con ternura, no sé si Jesús con compasión, con misericordia, pero las dos palabras anticipadas significa que Jesús se detuvo y lo tomó un buen tiempo para darle la respuesta. Una cosa te hace falta. Anda. Fíjense, una cosa te hace falta. Yo se las quise separar, porque esa es la única manera, mi hermano, en que podemos entender la respuesta de Jesús. Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven tenía que despojarse de lo más valioso de lo que él amaba. ¿De qué se tiene que despojar usted? ¿De sus sueños? ¿De sus anhelos? ¿De sus proyectos? ¿De sus planes? Porque a donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. A donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. El joven tenía que hacer estas cosas que le voy a mencionar. Uno, tenía que ceder. Todo lo que él había valorado, todo lo que él tenía, lo tenía que ceder. Y una de ellas, mi hermano, era su voluntad. A lo que la mujer samaritana sí lo hizo. La mujer samaritana cedió su voluntad y corrió y fue a anunciar sin que le dijeran que lo hiciera. Pero el joven no cedió su voluntad. Tenía que ceder. Tenía que despojarse. No solamente despojarse de bienes, sino que tenía que ceder y tenía que hacer, que era algo que tenía que pasar por encima de su razón. Despojarse y ceder son dos cosas que se requieren. Despójate y cede. Lo que hizo Bartimeo cuando escuchó a Jesús y le dijo: ten misericordia de mí, se despojó de la capa, se despojó, mi hermano, de lo que él era siempre, un mendigo que recibía. Ahora esperar una respuesta de Jesús: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. El tiempo que él estuvo clamando le dio una respuesta. Por eso le digo, cuando Jesús responde es porque es favorable la oración. Le respondió a Bartimeo, se detiene y le dicen los discípulos: calla, no molestes al maestro. Pero él vuelve a insistir, y esa insistencia capta la atención de Jesús. Y de repente le dicen: tráelo. Y ellos, hermanos, se quedaron así en contraste. Nosotros lo estamos callando para que no te moleste, y tú estás pidiendo que te lo llevemos. De repente lo levantan, lo dirigen a donde está Jesús, y estando ahí Jesús le pregunta algo tan sencillo que no necesitamos tantas palabras al orar, sino irnos conciso de lo que Él quiere. ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre, mi hermano, yo le vuelvo a decir como el joven rico, el hombre se hubiera puesto a pensar: wow, yo necesito esto, necesito lo, necesito aquello, necesito. Sino lo que he necesitado fue la que le puso el valor. Yo necesito la vista. Quiero ser sano, abre los ojos. Y dudó Jesús de responderle, no dudó. Le dio la respuesta y sanó. Abrió los ojos. Y no hizo lo que hicieron 9 leprosos. Se
Jesús no, ese le siguió. Este siguió a Jesús. Sabía dónde había encontrado el valor de su vida y era en Jesús. La mujer siguió a Jesús, la samaritana, porque encontró el valor en Jesús. Pero este joven no encontró el valor en Jesús porque no se atrevió a ceder, ni tampoco se atrevió, mi hermano, a despojarse de lo que el Señor le estaba pidiendo. Despójate de tus riquezas, despójate de tus bienes. Vamos, dáselos a los pobres. ¿Qué pensaba en los pobres? Él no tenía en la mente los pobres. ¿Cómo le voy a dar todo a los pobres si ellos no se merecen todo el esfuerzo que yo he hecho? Al final, hermano, para que se ponga de pie, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. 3 palabras que le responde. Mire toda la respuesta que Jesús le da en 5 palabras. Tienes que despojarte. ¿Quieres heredar la vida eterna? Te tienes que despojar. ¿Quieres heredar la vida eterna? Tienes que ceder tu voluntad. ¿Quieres heredar la vida eterna? Ven. Esa palabra ven es algo, hermano, que no todos queremos, que es accionar, decidir, tomar en cuenta que si te quedas ahí, nunca vas a lograr nada, sino que te tienes que levantar y hacer lo que se te está pidiendo que hagas. Y es, hermano, despojarte y ceder a accionar a lo que Él te está diciendo. Luego le dice, sígueme. El concepto es que Él ya dejaría de dejar de pensar en Él, en lo terrenal, sino que tenía que balancear las dos cosas. Que mientras Él vivía terrenalmente, sabía que tenía que tener un fin, una razón para vivir. Y que las riquezas que tenía, mi hermano, si ahora se las iba a ceder hacia los pobres, es que Jesús no le está diciendo, ya todo lo que tienes, ven, ya dáselo a los pobres, quédate pobre. No, le está diciendo, tú eres un joven rico, que puede ser más rico si cede la ayuda al pobre. Es decir, no te estoy diciendo que te quedes sin tus sueños, sin tus anhelos, sin tus propósitos, sino que los centres, que los enfoques, que los presentes al Señor y que le digas a Él, Señor, si esto lo voy a hacer, no estoy pensando en mí, no estoy pensando en tener un castillo, estoy pensando en que alguien va a servir lo que yo soy, quiero ser el útil, aquí yo le voy a servir, si le voy a ser útil al pobre, permíteme tener el medio para dárselo al pobre, si puedo ser rico eternamente, Señor, lo puedo hacer, Señor, mirando no solamente a mi prójimo, sino mirando lo que puedo hacer por tu obra. Amén, amén. Lo glorioso de la historia es que le están diciendo, toma tu cruz. En el momento en que él ni siquiera se estaba imaginando que ahora Jesús le está diciendo, si tú tomas tu cruz no te va a ser difícil seguirme. ¿Sabes por qué? Porque yo ya voy a tomarla por el lugar tuyo. Al joven le están diciendo, hey, no vas a vivir la vida solo, no vas a caminar solo, ni siquiera te vas a encontrar en circunstancias y adversidades solo. ¿Sabe por qué? Porque yo ya voy rumbo a la cruz. Yo decidí tomar la cruz desde un principio, desde el nacimiento. Ahora estoy decidiendo darte la ayuda para que también tú la puedas tomar. Es decir, yo te estoy mostrando el camino y ese camino se va a llevar a cabo si tú pones la mirada en mí. Toma tu cruz. Te estoy dando la manera más correcta de poder caminar hacia la vida eterna. El escritor dice, despojámonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe que muchos no están cargando la cruz? ¿No lo están cargando? Todo gira en torno de ellos. Todo gira en torno de sus planes. Todo gira en torno de sus propósitos. Todo está alrededor de toda su riqueza, su valor, sus intereses. Todo está así en una sola persona. Quiero invitarle para que se ponga de pie. Pero todos, al final, quieren alcanzar
la vida eterna. ¿A dónde está enfocada tu mente y tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿A qué le estás dando más valor? ¿Y qué es lo que te está haciendo que te pierdas? Porque el joven, hermano, no siguió a Jesús. Póngase de pie. Dice la Escritura que le entró tristeza, se entristeció. Porque se puso a pensar y a ver que era muchísima la riqueza que tenía y que no era tan fácil hacer ese sacrificio de deshacerse de ellos y dárselo a los pobres. ¿Qué te está costando trabajo? ¿Quiere ponerse de pie, no? ¿Qué te está imposibilitando tomar la cruz? ¿Qué te está imposibilitando escuchar? ¿Qué te está imposibilitando seguir? La riqueza para el joven. Pero Bartimeo y la samaritana supieron cómo seguir. Yo le pido esta tarde, hermano, que haga una reflexión un momento ahora y se detenga. Puede inclinar su rostro ahí donde está. Y por un momento deténgase a pensar y medite y diga, si Jesús se detuvo para mirar al joven y le pudo amar, a pesar de que era un muchacho que creyó que tenía todo en la vida realizado, teniendo posesiones y riquezas, pero había algo que le faltaba. Hoy esta hora, Señor, he dado tu palabra una vez más, como le he dedicado a tu siervo, Señor. Yo no sé dónde está puesto su corazón, no sé dónde está puesto sus pensamientos ni sus intereses. No sé, Señor, de qué manera estén caminando y hacia dónde quieren llegar. Pero esta hora, Señor, yo te ruego por cada uno de acuerdo a la necesidad que tienen. Porque no es mi palabra, Señor, sino es lo que tú le has dado a este siervo que se les tiene que dar. ¿Qué concepto tienes de Jesús? El que te escucha, al que tú oras, al que de otra manera le dices, Señor, Maestro bueno, y que solamente estás pidiendo cosas buenas de Él, pero Él te está pidiendo más allá de las cosas buenas que te puede dar. No puedes buscar a Jesús por lo bueno nada más, sino también porque Él es misericordioso, porque es amoroso, compasivo, pero también es fuego consumidor. No puedes buscar a Jesús solamente bajo un concepto de pretender quién eres tú delante de Él, o porque te tiene que responder, porque tú le clamas, y porque Él es Dios y es amor. No puedes fingir su amor sobre ti, pero el Señor no es así. Lo dejó al joven hablar, lo dejó al joven expresarse, pero no se dio cuenta que el joven necesitaba a Dios, porque los mandamientos que omitió, sabía que el joven no tenía a Jesús, ni siquiera tenía a Dios en su mente, ni siquiera tenía pensado que tenía que acercarse a Dios. Él quería alcanzar la vida eterna, pero sin Dios. Es lo que les tengo que decir, no pueden alcanzar la vida eterna sin Dios. ¿Qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Pero los mandamientos se les dirigieron hacia el prójimo. Omitió que el joven no tenía a Dios en su mente y en su corazón. ¿Cuántos de nuestros hermanos no tienen a Jesús en su mente y en su corazón? Están viviendo bajo los problemas, bajo las enfermedades, bajo los conceptos de sí mismos, pero no tienen a Dios en su mente y en su corazón. Ya no necesitan a la iglesia, ya no necesitan compromisos con la iglesia, ya no tienen compromisos con Dios de tal manera que no es necesario. Pero Jesús acude a darle una respuesta práctica al joven. Guarda los mandamientos. Señor, todos los he guardado de mi juventud. Oh, no volvió a pensar. Y se puso a meditar que esos mandamientos habían sido dados por Dios. Podía entender el mandamiento, pero no podía entender quién era el que daba el mandamiento. Vuelvo a repetir, podía entender el mandamiento, pero él
no comprendía, él no sabía, él no le había prestado atención, él que daba el mandamiento. Yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que leer la Biblia, yo sé que tengo que ayunar, asistir a la iglesia, lo sé, pero somos como el joven rico. Pero no tenemos a ese Dios vivo en nuestra vida, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Pero hoy te tengo una respuesta. Jesús mirándolo. Oh Dios, tú nos has mirado. Tú nos has examinado, tú nos conoces, tú sabes lo que somos, lo que necesitamos, lo que requiere nuestra vida delante de tu presencia. Sabes que se detuvo un momento. Ese momento que te enfermaste, ese momento en que pediste oración, ese momento en que la enfermedad te hizo acudir a Dios. No por lo bueno, no por lo misericordioso, sino porque te hizo entender que lo necesitabas, que te hizo entender que necesitabas su ayuda, te hizo comprender que necesitabas de su misericordia. Ese momento en que se detuvo y te miró y llamó tu vida diciendo: oh, ese joven necesita de mí, ese joven necesita que él se dé cuenta que hay alguien que lo está amando por encima de todas las cosas. El joven no había entendido que Jesús se había detenido en ese momento, se había detenido para mirarlo, para mostrarle su amor, para ver que el joven, el valor que tenía, es saber todo lo terrenal, pero no se había puesto a pensar que alguien lo amaba por sobre todas las cosas. ¡Oh, gloriosa salvación! Él te amó sin mirar tu condición. ¡Oh, gloriosa salvación! Él te amó sin saber que tenías o no tenías. Él te amó por encima de todas las cosas. Su misericordia os sobrepasó por encima del entendimiento humano. Dios hizo entender que Él te está mirando y que te está amando. Deja por un momento que te mire. Deja por un momento que te observe. A lo mejor estás lastimada. A lo mejor estás dolida. A lo mejor estás descarriada como aquella oveja. A lo mejor estás sin sentido. Deja que te mire como miraron a una joven. Deja que te mire como miraron a Bartimeo, ciego, desventurado y miserable. A lo mejor muchos que han callado, pero Jesús te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Tal vez tienes un concepto entre que ya no te llevas bien con los tuyos. Que hay algo que te ha hecho irracional, pero el Señor dice: del agua que yo te daré, aquí viene el Espíritu Santo ahora haciendo la labor, haciendo su palabra, hacer efecto en nosotros. Del agua que yo les daré, escuchen bien, del agua que yo les daré, lo que viene es su presencia. Así que le voy a pedir que se vaya acercando. No fue un mensaje histórico nada más, no fue un mensaje